Buenas noches, mis amigos. Andrew Álvarez aquí con ustedes en otra edición de La Otra Realidad. Hoy viernes 9 de abril del año 2021. Hoy hemos tenido muchísimos problemas para poder ir al aire. Yo no sé qué es lo que pasa, la realidad, pero inclusive para tratar de tirar este video a través de nuestra plataforma de Facebook, no es fácil, ha sido increíble. Gracias al trabajo de nuestra productora Denise Bay, pues estamos aquí. Fíjense que no estamos en horizontal, estamos en diagonal, porque tampoco quiere coger la cámara tampoco en horizontal. Así que estamos aquí, verticales y no horizontales. Pues es que de verdad que no es fácil, ¿no? Parece que los dioses se conjuran en contra de uno, pero bueno, a mí qué me importa eso. Vamos a lo nuestro, que es lo importante, y aquí utilizamos este medio una vez más para comunicarnos con ustedes, compartir las cosas interesantes que nos ponen a pensar más allá de lo aparente y tratarnos de llevar a otro nivel nuestro proceso de conciencia y cómo pues podemos aprovechar las informaciones que están a nuestra disposición. Antes de entrar en materia de los asuntos internacionales, hay un par de cosas que hay que mencionar sobre Puerto Rico. Inicialmente, las personas que están ahora disfrutando de las playas, que todavía se les quedó, como dicen, pegada, ¿no? la cola de la Semana Santa, pues Recursos Naturales, el Departamento de Recursos Naturales declaró que 3 playas de la zona de Cabo Rojo obviamente están contaminadas con los estereococos. Estereococos obviamente es una bacteria, puede crear infecciones en los ojos, en la laringe, inclusive en el tracto intestinal, en la piel, escozor. Bueno, nuestras playas, muchas de ellas, continuamente están contaminadas con estereococos. Y hay que señalar que esto no es nada nuevo. Hay reporte en los últimos 30 años que ha dado, por ejemplo, la EPA en los Estados Unidos, y esta agencia federal ambiental ha declarado que las playas de Puerto Rico son beach bomb. Algo que yo vengo hablando hace 30 años precisamente, beach bomb, es decir, playas contaminadas por descargas con heces fecales, con aguas no tratadas, etcétera, etcétera. Así que no se extrañe usted cada vez que hay lluvias o cada vez que hay demasiada gente concentrada en una playa de Puerto Rico, cuando se hacen las medidas de calidad del agua en la costa, pues inmediatamente salen todos estos datos y salen los contaminantes entre las muchas bacterias y otros, digamos, patógenos que puedan haber en el agua. Así que nada, ojo a lo que nos dicen, si hay bandera roja, si hay bandera azul, que es lo que va a tener Recursos Naturales. Siempre revise la playa donde usted va a ir, por su salud. Otro asunto también interesante que tiene que ver con el océano y que tiene que ver con la cercanía a Puerto Rico, es el volcán La Soufrière, donde desde ayer estamos recibiendo noticias, obviamente, de la erupción de este volcán, que se han sacado ya entre 15.000 o 16.000 personas de las zonas cercanas al volcán La Soufrière, que está como a 500 millas al sureste de Puerto Rico, allá abajito, ahí tenemos La Soufrière, y que aunque dicen que no es peligro directo para nuestra isla, ¿no? De que vaya a haber un tsunami, ni que vaya a haber ningún otro efecto negativo sobre la isla, siempre hay que estar vigilante a lo que pasa, ¿no? En la actividad volcánica y sísmica en la región del Caribe, porque Puerto Rico está cruzado por todo tipo de fallas geológicas, y aunque no tenemos volcanes activos en Puerto Rico, ni en la cercanía, decimos un perímetro por lo menos de 100 millas a la redonda, pues sí hay que estar siempre consciente de que esta actividad en el Caribe tiene algún tipo de efecto. Todo depende también, ¿no? La intensidad, el volumen, el tamaño de
que diría yo, de la explosión que puede haber en este volcán o de la erupción, etcétera, etcétera. Así que estemos atentos a eso. Por otro lado, pues lógicamente las islas, por ejemplo, Granadinas, ¿no?, y la isla de San Vicente, pues estas dos sí tienen obviamente un gran problema porque tienen allí a sufrir. Así que vamos a ver qué ocurre con esto, ojo a lo que pueda haber. Dicho todo eso, vamos directamente a los asuntos también que hablan a nivel internacional de la otra realidad. Y hoy quiero tratar algunos asuntos, ¿no?, entre los apuntes que tengo y que he estado aquí revisando durante la tarde de hoy. Tiene que ver obviamente con la crisis que está ocurriendo a nivel mundial, a nivel internacional y específicamente en dos frentes que son sumamente peligrosos. Hoy vamos a dedicarle un poco a esta cuestión de rumor y los tambores de guerra, ¿no? Estas sonsonetes que nos dan continuamente y que salen publicados en diferentes medios internacionales de la posibilidad de que pueda haber un conflicto, un enfrentamiento, sea con la Federación Rusa o con la República Popular de China. Y según nos damos cuenta, ¿no?, según se nos sigue informando a través de todos los medios internacionales, tanto los rusos, los europeos como los de Estados Unidos, no hay duda de que las relaciones diplomáticas están en su peor momento ahora que yo les hablo aquí. Lo importante aquí es que hay que seguirle rastro a esta situación y tal vez tratar de entender las causas del por qué está toda esta realidad que se nos avalancha hacia nosotros rápidamente y que podría afectar la vida de todos nosotros y cambiarla de un momento a otro. Sepa usted y sepa muy bien, nada en Puerto Rico que ocurra en la isla puede cambiar su vida de repente. Me explico. No, a no ser que venga un huracán ahora a temporada de huracanes, que nos han dicho que van a haber 17 tormentas, 8 huracanes, y la mitad de estos 8 huracanes, entre 3 y 5 en la escala, obviamente, de poder de estos huracanes. Aparte de eso, que es lo que podría sacarnos de juego, o un gran movimiento sísmico, ¿no?, un gran terremoto, no hay nada más que pueda ocurrir en Puerto Rico, ni a nivel político, ni a nivel de ninguna índole, que pueda afectar su vida de inmediato. Pero lógicamente algo que sí ocurra a nivel global, algo que incluya a los Estados Unidos en un gran conflicto, pues definitivamente arrastra con esto a la isla, nos lleva a todos nosotros. Lo hemos visto así en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, lo pudimos ver en la Primera Guerra del Golfo, en la Segunda Guerra del Golfo y en toda operación militar durante el siglo XX y XXI en que ha estado Estados Unidos involucrado, donde nuestros muchachos, nuestros hermanos, nuestros hijos, pues tienen que ir al frente de batalla, sean de la reserva del ejército, sea del ejército, de la marina, de la Guardia Nacional, donde quiera que sea. Así que cualquier conflicto de gran magnitud incluye a miles y miles y miles de hombres y mujeres puertorriqueños que van a tener que cumplir, ¿no?, con su deber, en el sentido de que son parte de las Fuerzas Armadas y definitivamente tienen que cumplir con las órdenes que se les dan. Dicho eso, por arriba, es importante que sepamos que la crisis definitivamente en la frontera entre Ucrania y Rusia sigue empeorando. No hay buenas noticias, ni una sola. Tampoco hay comunicación diplomática para llegar a acuerdos entre Ucrania, lógicamente el gobierno de Ucrania, allá en Kiev, la capital, ni Moscú, allá en Rusia. No hay aparentemente ningún tipo de comunicación para bajar las tensiones. Por otro lado, la OTAN y los Estados Unidos también ya están en planes de contingencia en caso de que esto, pues, como dicen, pues, se brincara la barra a Rusia y alegadamente invadiese territorios de Ucrania, cosa que no se puede, obviamente, descartar. Hay quienes dicen que todo esto es una maniobra de la inteligencia de los Estados Unidos y sus aliados para provocar a Rusia, yendo allí a provocar a los rusos, que si metidos en diferentes lugares, que si en el Ártico, que si aquí, que si allá. Bueno, mis amigos, es importante que usted sepa lo siguiente, aparte de lo que pueda publicar CNN, RT, Sputnik, BBC, quien sea por ahí que tenga alguna agenda política en particular o que apoye a un país o a una nación dentro de cualquier tipo de conflicto. Todas y cada una de esas cadenas, y muchas más, porque aquí podemos seguir mencionándolas, enormes, ¿no? Cadenas tanto hispanas como cadenas norteamericanas, como europeas, como he dicho, como allá las que hay en Rusia o las que puede haber obviamente en el Oriente, en Asia, sea en China. Todas y cada una de ellas cumplen definitivamente, ¿no?, con una línea editorial que va apoyando la posición de sus gobiernos y de los intereses económicos que cada uno de estos países tiene. Y ahí es que se va la línea. Ninguno es el pecador, ninguno es el que tira la primera piedra, ninguno es el incitador, nada. Así que hay gente que lee de un lado y se cree que todo es culpa de los Estados Unidos, que son imperiales y quieren conquistar el mundo siempre. Otros pues dicen que no, que son los rusos, que son los demonios, que son los hijos del comunismo que han quedado ahí rezagados y que quieren conquistar Europa. Y por otro lado hay quienes dicen que es el dragón chino que se quiere comer a los niños crudos y sin sal. Da igual. Todo y cada una de ellas pues son diferentes visiones que van cargadas, ¿no?, de prejuicios y cargadas de desinformación. Lo que sí hay que tratar de buscar aquí cuáles son los grandes intereses involucrados detrás de cada posible conflicto. Y es ahí donde encontraremos las coyunturas que nos van a indicar precisamente cuál es la ruta. De que sepamos eso nosotros, que lo sepa usted, que lo podamos compartir, no va a resolver el problema.
porque nadie te va a escuchar a ti, nadie, ni a mí tampoco. No, acá nosotros los silvestres hablamos, nos escuchamos, buscamos la información que se publica. Aquí nadie tiene acceso al Pentágono, ni al Kremlin, ni a ninguna facilidad ultra secreta para liberar información a través de YouTube o a través de Facebook. Nadie. Y nadie es nadie. El que dice eso es un loco, oye, usted es un tonto si se lo cree. Nadie lo tiene. Uno simplemente trata de armar el rompecabezas según las informaciones siguen fluyendo. Y uno trata de ver, ¿no?, que las tendencias que se están dando, qué es lo que podría pasar. Y luego se utiliza una comparativa histórica para ver cuáles han sido ¿no?, los sucesos, cuáles han sido las operaciones, las maniobras y todo lo que ha acontecido antes. Para ver lo que está pasando en Ucrania hay que entender qué pasó en el 2014. Y hay que ver, obviamente, los acuerdos que se llegaron en el 2014. Y hay que ver cómo, obviamente, Crimea cayó en manos de Rusia. Y cómo se hizo allí, obviamente, una especie de elección para elegir si eran parte de Rusia o seguían en Ucrania. Y hay que ver, obviamente, que había tras bastidores en todo esto y cómo se movilizaron las fuerzas políticas en esa región. De la misma manera que le digo esto, habría que ir más atrás. Habría que ir a la época de Stalin. Y ver obviamente cuál es el trato que le daba durante la Unión Soviética Stalin a los territorios de Ucrania, que aquel era en aquel entonces y todavía sigue teniendo ese rol, era el granero de la Unión Soviética, donde venían los granos, venía el alimento, venía de allá de Ucrania, no era de Siberia, que eso es hielo, y no venía obviamente tampoco de Georgia ni de Chechenia, venía precisamente de esa región. Y hay que ver cuáles eran las operaciones que llevaban aquel entonces de migraciones internas dentro de la Unión Soviética, que era el país más grande territorial del mundo. Todavía Rusia es el país territorialmente hablando más grande del mundo. Imagínense cuando era la Unión Soviética, era algo descomunal. La realidad es que hacía Stalin en aquel entonces, y busca la historia y la revisa, pues simple, seguía mandando poblaciones obviamente rusas a aquella región en particular de Ucrania. Eso está muy bien descrito, por eso usted se da cuenta que en esa región, por ejemplo, de Ucrania, en Donbass, donde está viendo toda esta situación, hay una gran cantidad de rusos, de gente que son rusos o descendientes directos rusos que hablan el ruso, porque los ucranianos tienen su propio idioma, como lo tienen los rusos también. No crean que todos hablan exactamente lo mismo. Ahora, importante señalar que mientras ocurría, lo mismo pasaba en Crimea. Nos dicen ahora los rusos, tratando de lavarse la cara, que lo de Crimea fue una cosa espontánea del pueblo de Crimea, que sentía sus raíces rusas, que Rusia no tenía ningún interés estratégico, sí, Pepe, en Crimea. Todos sabemos que la flota que va del Mar Negro y que va a pasar obviamente por Turquía para el Mediterráneo sale de Crimea. Todo el que sabe algo de algo entiende muy bien que durante la Guerra Fría Crimea era clave. Había una base de submarinos, habían bases subterráneas y submarinas en Crimea, y había movimiento de armamento nuclear, obviamente para operaciones en Europa en caso que hubiese, ¿no?, una guerra nuclear. Pero por otro lado, los que también estudiamos estos asuntos en particular, en el proceso histórico, sabemos también muy bien que la campaña tanto de desinformación como la campaña de miedo no solamente podría venir de la Unión Soviética y la KGB, venía precisamente de la CIA y de los Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, en la década de los 60 hasta la década de los 70, le vendía miedo 24/7 a sus ciudadanos. Haga un búnker ahí en su casa, prepare un sótano, la guerra nuclear es casi inevitable, los rusos nos van a atacar, bla, bla, bla. Los que han estudiado obviamente el desarrollo de tecnología militar, ¿no?, y los niveles de, obviamente, la capacidad de ataque que tenía la Unión Soviética en los 60 y los 70, saben que no hubiese podido combatir con los Estados Unidos. Me explico, con eso en chavitos prietos. Simple y llanamente, Estados Unidos tiene la capacidad de dar dos veces, no una. Dar primero a Rusia y volverle a dar después. Rusia no tenía la capacidad de hacer eso. Es decir, si Rusia intentaba, o la Unión Soviética, un bombardeo contra Estados Unidos, iba a tener obviamente una respuesta más rápida, antes de que pudiera ni siquiera disparar. Y luego tendría otra más adicional. Los soviéticos sabían que iban a ser exterminados. Ahora, el problema de todo esto es que una guerra de ese nivel, obviamente el follow-up de la radiación, la contaminación y todo lo demás, envolvía el planeta. O sea, con que usted disparara, explotara, qué sé yo, 30, 50 bombas de 3 o 20 megatones, y había un gran problema. No solo en Rusia, en todo el planeta, y de que tal vez hubiese alguna represalia de algún submarino soviético y que pudiera impactar en una ciudad o 2 o 3 ciudades en Estados Unidos, pues ya usted sabe que tenía el hecatombe. Y hay gente que no sabe, pero yo se lo adelanto, y que esto es parte inclusive de la serie que yo preparé, Puerto Rico Top Secret, hace muchos años, donde en caso de que esto ocurriera en los años 60 y 70,
Ya en los 80 había cambiado un poco, pero todavía continúa la superioridad de los Estados Unidos. Y hay quien dice, ¿pero cómo va a ser si los rusos tenían más bombas nucleares que los Estados Unidos? No es la cantidad, es la calidad, boludo. No, es la capacidad de poder poner operativa esas armas y lo adelantada de la tecnología de esas armas. Usted puede tener, qué sé yo, 50 bombas nucleares ahí, pero si son cachivaches, se las van a explotar encima. Si no tiene la capacidad de poder tener un sistema de guía, un sistema de propulsión, ¿no?, para dispararlo, sea esto por misiles, o sea esto con bombarderos avanzados o otros medios, usted pues meramente tiene cachivaches allí. ¿Desde cuándo usted cree que los chinos tienen armas nucleares? Pues hace décadas, de pasado siglo. Pero no tenían la tecnología para poder poner esas armas a nivel de ponerlas sobre Washington con precisión. ¿Entiendes? Ahí es donde vamos. Esto es una cuestión sumamente complicada y la tecnología involucrada en esto es una tecnología bien sofisticada y avanzada. Por ende, así es como se va midiendo las capacidades. Estados Unidos tenía tal vez 1.300 bombas menos, pero tenía sobre 5.000 y pico de esas armas y todas eran funcionales y más adelantadas y estaban en posiciones estratégicas, en muchas posiciones, porque Rusia el único lugar que tenía disparo era que su propio territorio. Estados Unidos tenía esto destacado en diferentes puntos cardinales y tenía cruzado el fuego sobre la Unión Soviética, así que se sabía. Y luego cuando sugirió esta cuestión del Star Wars que trajo Ronald Reagan, ahí fue que obviamente se activó el botón del pánico completamente allá en Moscú. Pero esto no se le decía directamente hacia los Estados Unidos porque había que mantener a los ciudadanos con miedo para que no protestaran por el billonario, trillonario gasto en armamentos termonucleares. Todo ese dinero que se gastó en la Fuerza Aérea, en la Marina, el Ejército, todo lo que tiene que ver con armamentos estratégicos, que nadie protestara. Todo lo contrario. Cada que le decían a la gente, tenemos un nuevo misil, la gente, eso es, tenemos una bomba más poderosa, para encima. O sea, porque era el pensamiento, para que nos maten los rusos o nos invadan, vamos a borrarlo. Y eso obviamente era la propaganda. En Rusia también, hombre, no se llama engaño. Aquí la gente se cree que Estados Unidos es Satanás, como dice Irán, el gran Satán. No. Los imperios son los imperios, lo entendemos. Cada cual de ellos vela sus propios intereses. Rusia definitivamente tiene unas ambiciones enormes. Las ambiciones de Rusia son las ambiciones de Vladimir Putin, lo sabemos. Son obviamente sus ambiciones. No hay otra. No se desvíe. Cuando se es un dictador, ¿qué es un dictador? Bueno, el término romano original en la época de Julio César, dictador era el que dictaba las leyes y lo que se hacía. ¿Y quién hace eso en Rusia? Dígame usted. Dígame un nombre que no sea Vladimir Putin. Uno y nos callamos. Uno, invito. Vamos, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ninguno. Por ende, ¿quién es el dictador? Elemental. 2 más 2 sigue siendo 4, aunque lo diga un loco. Así que, dicho eso por arriba, para que hagamos en tiempo lo que está pasando, obviamente la situación en Donbass es peligrosa. En el 2014 se dio una guerra híbrida allí, se dio una guerra híbrida obviamente para también tomar a Crimea, para que volviera obviamente a manos los rusos, ya que cuando cayó la Unión Soviética cayó bajo Ucrania pues reclamó esos territorios. Había habido, de hecho, anteriormente, durante la Unión Soviética, se le había dado a Crimea, a Ucrania, a esa provincia que era Ucrania en aquel momento. Una vez cae la Unión Soviética y Ucrania declara su independencia para allá por el 91-92, si no mal recuerdo, pues obviamente retiene Crimea y todas esas regiones de Donbass y todo lo que compone ese actual país. Pero hay que señalar lo siguiente, esto es importante. Cuando sucedió en el 2014 todo que se empezó a desmembrar Crimea y obviamente empezaron los problemas con Donbass, ahí hubo lo que se llama una guerra híbrida. ¿Una guerra qué? Una guerra cibernética, una guerra de espionaje, una guerra de sabotaje, una guerra inclusive de guerrillas, una guerra asimétrica. Todo eso se combinó en aquel lugar y definitivamente las fuerzas especiales rusas estuvieron involucradas allí. Los armamentos que estaban utilizando eran los armamentos rusos, elemental. Los armamentos que actualmente se están utilizando, por ejemplo, allá en Donbass, los que tiene, por ejemplo, Ucrania, muchos de fabricación norteamericana que siguen comprándole miles de millones de dólares a Estados Unidos, a su industria armamentista, vis a vis al otro lado. Los separatistas están usando armamento ruso. Y usted se da cuenta que desde el 2014 para acá nadie respetó el cese al fuego. Nadie. Ni el ejército ucraniano, ni los separatistas apoyados por Rusia. Ni uno ni el otro. Los dos han hecho exactamente lo mismo, dispararse a mansalva. Anteriormente eran 5 encuentros diarios, ya van por 10 encuentros. Todos los días 10 encuentros, por lo menos lo que se está reportando, de tiroteo, uso de morteros, bazucas, etc. Así que la región definitivamente sigue inflamándose. ¿Qué ha pasado? Bueno, la OTAN y los Estados Unidos han estado evaluando enviar 37.000 soldados a la región de Ucrania. Rusia ha advertido que no se debe hacer eso
y que eso se pondría esto en otra escalada, en otro nivel, escalada militar. Por ende, ¿qué ha hecho Rusia? Bueno, Rusia ha puesto 3 divisiones de infantería reforzadas con unidades de tanques y aviación en la frontera con Ucrania. ¿Sabe lo que es una división? Bueno, 3 divisiones, prácticamente 3 ejércitos en esa región. En la frontera, Ucrania ha declarado esto al mundo, le ha dicho a OTAN que pide su apoyo. Ucrania ha dicho, desde hace años vienen hablando de unirse a la OTAN. Rusia ha advertido que no permitiría que Ucrania, aunque sea un país independiente, sea parte de la OTAN porque es una amenaza para ellos porque está en su misma frontera y que no lo van a permitir. Lógicamente entendemos a los rusos, quieren defenderse, no quieren tener a su enemigo primario, que es la OTAN y los Estados Unidos ahí con una verja que los separe. Eso obviamente, por eso Bielorrusia, por ejemplo, continúa nuevamente también bajo una gran influencia del gobierno de Moscú, aunque sea otro país. ¿Pero por qué? Porque es el filtro que no permite llegar a las tropas de la OTAN hasta la frontera de la Federación Rusa. Así que usted se da cuenta que aquí nadie es amigo de nadie. Esa situación es sumamente peligrosa, no se puede subestimar. Y los que hemos estado siguiendo el trazo a todo esto sabemos que desde la época de Obama ya habían planes, obviamente, para enfrentar a Rusia, que la agenda de los demócratas no era enfrentar a China, hombre, claro que no. China es un enemigo, pero China no era el enemigo que queríamos tocar en ese momento. El enemigo era Rusia. ¿Y qué pasa? La agenda de Joe Biden es Rusia, pero ahora tiene un gran problema, debido obviamente a la guerra económica que surgió y de aranceles con China y a toda la situación que está ocurriendo con Taiwán en el mar meridional, pues ahora se abrió otro frente. Ahora, no se equivoque, yo a veces veo gente analizando pro ruso y pro chino. Estados Unidos va a pasar igual que la Alemania nazi, va a tener que pelear con 2 frentes. No. El frente contra China lo van a pelear varios países junto con Estados Unidos si eso surgiera, incluyendo Australia, incluyendo Japón, incluyendo Corea del Sur, incluyendo Filipinas, Malasia y Vietnam. O sea, Estados Unidos va a estar solo allí. Tiene muchísimos aliados. ¿Cuántos aliados va a tener China en la zona? Corea del Norte. ¿Usted cree que Rusia va a poder llegar allá a defender esa zona si tuviese un conflicto en su frontera con Europa y en el Mar del Norte? Que es como podría haber. Y en el Mar del Norte, ¿quién va a pelear? La OTAN. ¿Sabe usted cuántos países componen la OTAN aparte de Estados Unidos? O sea, esto es una cosa complicada. Lógicamente, eso sería la Tercera Guerra Mundial, porque estaría todo el mundo peleando. ¿Ok? Todo el mundo peleando, incluyéndonos a nosotros, como he dicho, tendríamos que pelear allá. Así que entran obviamente unas nuevas regulaciones. Yo no estoy diciendo aquí que la Tercera Guerra Mundial va a explotar mañana. No nos confundamos ni nos pongamos a especular sobre eso. Simple y llanamente de que hay unas señales sumamente peligrosas y que los analistas más serios de asuntos políticos y militares del mundo nos han dicho que estamos mucho peor. Las condiciones políticas y diplomáticas son peores que las que ocurrían o las que habían antes de la Primera Guerra Mundial, empezando el siglo XX y ahora empezando el siglo XXI. Así que estamos en una encrucijada. ¿Qué va a pasar con todo esto? Bueno, es difícil saber qué es lo que va a pasar con todo eso. Pero mientras eso sucede, y mientras todas estas cosas se están cuadrando, hay otras alianzas en todas partes del mundo. Y cada parte, sea Occidente o sea Oriente, están tomando más aliados. Por ejemplo, acaba de llegar a un acuerdo entre el gobierno de Moscú y Hezbollah, ¿sí? Hezbollah, allá en el Líbano, Hezbollah, para abrir una oficina de asuntos políticos en Moscú. Así que directamente Hezbollah abre relaciones con Moscú, con Rusia. Y Hezbollah obviamente está catalogado como un grupo terrorista por los Estados Unidos y por su aliado, su mayor aliado en el Oriente Medio, que es Israel. O sea, ellos ven a Hezbollah obviamente como el diablo con cuernos. Es obviamente una agrupación para ellos terrorista, pero para los rusos no, son un movimiento político que los apoyó en la guerra de Siria y que también apoya a los palestinos. Y hay que mantener esa línea, porque aquí, acuérdese del viejo dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No siempre, el tiro sale por la culata también, pero a veces hay que apostar por necesidad, hay que apostar definitivamente por conveniencias. Las alianzas se hacen por conveniencia. Dicho todo eso, y obviamente esta oficina que está en proceso de abrirse allá en Moscú, otras cosas se están dando en este momento mientras yo le hablo a todo esto. Importante señalar, de esto vamos a hablar también con el ingeniero Orlando Plan en el segundo segmento. Y vamos a hablar de los permisos que está pidiendo Estados Unidos para poder enviar barcos. ¿A dónde? Al Mar Negro y a la región cercana a Ucrania. ¿Por qué? Porque los barcos rusos están teniendo frente a las costas de Ucrania prácticamente una maniobra de tiro y están allí obviamente que haciendo ¿qué? Pues bullying. De la misma manera, pues ahora Estados Unidos va a enviar barcos de guerra a esa zona. ¿Qué pasará?
Yo no sé, hemos visto en los pasados años cómo los aviones de la Federación Rusa pasan por arriba de los destructores norteamericanos, rozando el agua, rozando la proa de estos barcos. Hemos visto muchas cosas. Hemos visto también como en el mar meridional los aviones chinos interceptan aviones de Estados Unidos, aviones espías, que de hecho un avión espía, de eso vamos a hablar con Orlando también, estuvo a pocas millas de la costa de China también espiando las instalaciones de China. O sea que aquí hay un gran movimiento y hay grupos de batalla como el de Theodore Roosevelt, que estuvo hace 2 meses, escasamente 2 meses atrás, había estado en el mar meridional de la China, ha regresado nuevamente con su grupo de batalla y otros barcos adicionales. ¿Por qué? Porque ha dicho Estados Unidos que Filipinas es su aliado y que el trato que hay de mutua colaboración con Filipinas, si China abriese fuego contra un avión o una embarcación de Filipinas, Estados Unidos va a responder con fuego. ¿Lo entendió? Masticamos con las neuronas. Ese acuerdo indica, con todo y que Duterte sea medio loco y que le mentaba a la mamá Obama y hablaba pestes de Trump y no le importaba a nadie, porque Duterte es un tipo de estos que surgen de cada 20 siglos por ahí, que anda desconchuflado, pero la gente lo quiere. La gente lo quiere. Lo quieren más en Filipinas que lo que querían a Trump en Estados Unidos y a lo que quieren a Boris Johnson allá en Gran Bretaña o lo que quieren allá en Bolsonaro, que no lo quiere yo creo ni la familia. Pero lo que sí es importante es que ese acuerdo está vigente y Estados Unidos advirtió precisamente esta semana a China de que no disparara ni contra aviones ni contra barcos filipinos porque esas aguas que están en disputa, también Filipinas tiene derecho y está exigiendo sus derechos internacionales y sus derechos territoriales. Como se abra fuego contra un barco filipino o un avión filipino, es equivalente a un ataque a un navío o a un barco o a un avión norteamericano de Estados Unidos. Así que la cosa se calienta ahí también. Está bien caliente. Mientras en Puerto Rico no se habla de eso. ¿Usted escuchó hablar de eso en la radio? Dime. En las noticias hoy lo escuchó esta semana. Alguien se dignó a mencionar esta situación. Hombre, no. Aquí seguimos con, qué sé yo, el mensaje del gobernador, que si en el Senado les dio COVID, que si una senadora, el otro cuento todos los días, que si por fin vienen los $1,400, no hay más nada. Y la politiquería, fulano, el político tal, que si el alcalde. Pero lo que realmente nos puede llevar a las pailas de infierno, nadie. Primero, porque no les pague, aquí la payola es heavy, apréndalo, repítalo, es heavy. Segundo, porque no entienden de esos asuntos. Aquí simplemente es como un perro amaestrado. O simplemente hacen lo que ya saben hacer y usted no le puede pedir que hagan nada nuevo porque no les entra. Y no ven la importancia y el interés que hay en esta situación. Y cómo vamos a estar todos y cada uno de nosotros implicados y no hay dónde esconderse. Lo sabemos, ¿verdad? No hay dónde esconderse. ¿Dónde? Si surge una guerra, Puerto Rico es un blanco militar. Y como iba a decir hace un rato, en la década de los 60 y 70, de los submarinos que estaban destacados de la Unión Soviética en el Atlántico y el Caribe, y que pasaban por el Canal de la Mona, y que daban la vuelta como hacían los submarinos alemanes. ¿Por qué usted cree que, por ejemplo, la Marina, cuando tenía su estación naval de Roosevelt Road, y que todavía tenía boyas de sonar en el Canal de la Mona, en la Negada, en las costas de Puerto Rico? Usted oye hablar de las boyas, esta Caricú, que si el oleaje, que si las otras boyas que están a 200 millas, por si hay un tsunami, un terremoto, pero no oye hablar de las boyas militares. Pues yo les he hablado de ellas por años. Ahí están todavía, eso no se desconectó. ¿Por qué sirve eso? Bueno, para detectar lo que se movía. ¿Por qué se pusieron? Bueno, porque los submarinos soviéticos en los años 60 y a finales de los 70 se ponían donde iban y se sumergían en la zona más profunda frente a Aguadilla, donde estaba obviamente Ramey Field, y ahí estaban, y su ejercicio era llegar por ahí, coger por los canales, obviamente la Mona, y por el norte y por el sur de Puerto Rico, y obviamente muchas veces fueron detectados por la Marina de Guerra de Estados Unidos, y los barcos del Navy iban a esa zona, inclusive los del Coast Guard, a esa zona, para obviamente seguir de cerca y que los submarinos se desplazaran. ¿Qué indicaba esto? Bueno, indicaba esto que en caso de que hubiese estallado una tercera guerra mundial, cuando ocurrió los misiles en el 62, ¿no? La crisis de los 13 días allá en Cuba, que se hubiera habido un disparo de alguna forma, hubiéramos entrado en esa guerra o tirado esos misiles, el cohete que iban a disparar para Puerto Rico iba a venir desde un submarino. Y no iba a ser para el viejo San Juan, iba a ser obviamente para la base de Ramey, para la base de Roosevelt Road, para la estación de Roosevelt Road. Era para esos dos blancos. ¿Y cuánto iba a tardar en impactar? 15 minutos. 15 minutos. No iba a haber alerta. Usted no se iba a enterar. Lo iba a saber, simplemente iba a estar. En el momento iba a haber un fogonazo y ahí se quedó ciego y lo miró.
Los rayos gamma le destruyen la retina, hubiera quedado ciego. O se hubiera tal vez vaporizado si estaba cerca del lugar de impacto. Por lo menos sabemos que de 2 a 4 misiles hubieran impactado la isla, si eso hubiese pasado. No estaríamos aquí, es la realidad. Así que esos son los datos históricos interesantes que pocas veces se discuten, usted no los escucha hablar nunca, porque de eso no se habla aquí. Aquí hay que hablar de nuevo del bochinche político, del farandulerismo y de la bobería. Dicho todo eso, aquí las cosas que estoy obviamente poniendo para ustedes, hay muchas cosas que quiero traer esta noche y recuerden que a mitad del programa estará con nosotros ya el ingeniero Orlando Pla compartiendo con todos nosotros. Bueno, hay algo interesante que tiene que ver también con la cuestión de las sanciones que se están llevando contra China, porque aquí hemos dicho, hay 2 rumores de guerra, hay tambores de guerra, uno es un frente en Europa Oriental, y el otro frente está en el mar meridional, e incluye también a Taiwán. Y esto es preocupante, y esto no es para alarmar a nadie, sino para que usted esté atento a las noticias, a lo que está pasando, ¿no? Y hay quien dice, ay, pero si pasa, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, usted haga lo que esté a su alcance. Usted siempre tome las precauciones que tenga que tomar, como cuando hay un evento natural. Usted siempre tenga alimentos, agua. Tiene que tener eso. Hombre, eso debe ser un estilo de vida. En eso los preppers están bien adelantados. La gente debe aprender a que debe tener unas reservas de alimentos por lo menos para 3 meses, no una semana ni 2. Usted cuando pasó Irma y María, ¿una semana o 2 le hubiera dado para alimentarse? Pues claro que no, ahí tiene el ejemplo. No una semana o 2, mínimo 3 meses, mínimo. Agua, alimento. Si tiene armas para defenderse, tenga municiones y armamento. Tenga lo que necesite. Y sobre todo saber cómo usar esos equipos. Estar capacitado y entrenado para poder responder a una emergencia de ese nivel. Y estos son tiempos difíciles, como ocurrió en la década de los 50 y 60, que había el síndrome nuclear y teníamos una amenaza. Pero ahora tenemos ahí 2 situaciones que son reales, que no son fake news, que no son falsas banderas, que están frente a nosotros y que definitivamente la política de Washington con la política de Moscú no pegan. La política de Washington y la de Pekín tampoco. Así que tenemos un grave problema, muy mala comunicación y lo que hay obviamente es una mala sangre de lado y lado. Dicho eso, ¿qué pasó? Bueno, pues alegadamente, según los analistas, oiga bien, analistas económicos y políticos, las sanciones que Joe Biden está imponiendo parece que van a ser aún más efectivas que las que puso su predecesor Donald Trump, ¿sí? Pero ¿qué ha dicho China? China ha dicho, no importa lo que haga Estados Unidos, oiga lo que ha dicho la Cancillería en China, no importa lo que haga Estados Unidos, todas sus sanciones, todos los movimientos que quiera hacer, esto para nosotros son como una picada de mosquito, nos picó un mosquito, para nosotros cualquier gestión que haga Estados Unidos es una picadita de mosquito. Bueno, a los chinos que les gusta la moraleja, ¿verdad? Que les gusta dar ejemplos, hablar en alegorías y 40 cosas, hay que recordar que el mayor enemigo de la humanidad es el mosquito, lo sabemos, ¿verdad? Es el mosquito. No hay otra criatura sobre la faz de la tierra, no hay otro animal que haya matado más seres humanos que este pequeño insecto, el mosquito. Ha matado millones y millones y millones y millones de seres humanos a través de la historia. En los últimos años ha seguido matando millones de personas. ¿Por qué? Porque es un vector, transmite de todo, fiebre amarilla, dengue, hemorrágico, siga buscando por ahí las cantidades de enfermedades que transmite el mosquito, todo tipo de parásitos, así malaria, tantas cosas más. Así que ha matado y sigue matando gente el mosquito. Así que cojan la sapiencia y que piensen, picada de mosquito. Bueno, si es una picada de mosquito infectada, te puedes liquidar. Pero bueno, lo dijeron obviamente para reducir, ¿no? Y hacer quedar en ridículo cualquier declaración que haga los Estados Unidos desde el punto de vista, ¿no? de la Cancillería de China. Pero otra cosa más, también importante, de las cosas que estoy apuntando acá, que es bueno que le demos un poquitito de luz a esto. Hay que buscar también qué es lo que puede haber tras bastidor en la situación de Ucrania. Todos sabemos que esto tiene que ver con el gasoducto que viene desde Rusia, ¿no? Este gasoducto que es Stream 2, que se supone que ya está al 95% terminado y que esto pues va a cancelar, ¿no? El gasoducto que pasa por Ucrania hacia Europa, que es el que usa actualmente la Federación Rusa, y que esto pues le quita miles de millones de dólares de ingresos a Ucrania, y que Estados Unidos ha estado haciendo todo tipo de cabildeo y todo tipo de negociación para evitarlo. Inclusive Casablanca ha designado a un individuo, ¿no? A un agente en particular, a una persona, para que vaya a hacer todo tipo de gestión en Europa para tratar de bloquear esto. Si hubiese un incidente militar en Ucrania, lo que fuese, lo más probable es que ese gasoducto lo vuelen debajo del mar. Alguien lo vuele,
un ataque, qué sé yo, a un combate que haya, pues bueno, soltaron, qué sé yo, cargas submarinas o lo demolieron allá abajo los Navy Seals. Vaya usted a saber. Pero definitivamente el interés directo en esto, por ejemplo, hay que buscar qué pudo haber causado la guerra de Siria. Bueno, la guerra de Siria también es parte de lo que iba a ser un oleoducto. Es decir, petróleo que iba a pasar por Siria, era parte de un proyecto que había. Y esto fue precisamente la fuerza motriz que movió toda la guerra civil que se dio allá en Siria. Tras bastidores era ese interés por control y paso de petróleo. Así que los grandes intereses siempre están detrás de todo esto. Y los grandes intereses no es el país en particular, sino son las multinacionales, las corporaciones que están representadas con ese país, que representan, ¿no?, las ganancias netas que va a recibir ese país, obviamente por el pago de impuestos y tantas otras cosas más que están implicadas en todo esto. Dicho eso por arriba, brevemente, porque hay muchísimas cosas aquí interesantes que tirar. Por otro lado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Perkov, creo que se llama, Dmitry Perkov, estuvo declarando esta semana, el miércoles, de que Rusia no va a aceptar amenazas de nadie, y sobre todo de Estados Unidos, que no va a estar en esa, de recibir amenazas de nadie en este planeta, que nadie pueda amenazar a Rusia, ni tampoco los Estados Unidos. De la misma manera también, los chinos indicaron que no iban a aceptar ni mandatos de Estados Unidos, porque Estados Unidos ya no estaba en la cima, no estaba sobre los demás como el gran imperio, sino que ya Estados Unidos no tenía ese poder y que China no tiene que someterse a la voluntad de los Estados Unidos. Bueno, y así debe ser. Yo creo que cada país es soberano y que cada país debe tener su propia voluntad, su propio albedrío de guiar su vida, el destino de sus ciudadanos. De que hay unas relaciones internacionales y que influyen y las economías y todo, muy bien, eso es negocio. Y relaciones políticas y todo lo que se pueda dar, ¿no?, en el mundo. Para eso están alegadamente las Naciones Unidas, que parece que no funcionan muy bien. Aparte de eso, pues también hay que señalar que, ya que mencionan las Naciones Unidas, también ayer terminó la reunión que había, por ejemplo, del grupo G4 más 1 con Irán. Es decir, el grupo G4 más 1 con Irán estaban discutiendo el acuerdo que había para limitación del programa nuclear de Irán. Recuerde que antes era el 5 más 1, pero como Estados Unidos salió, pues ese G4 más 1 son 4 los miembros del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, además de Alemania, unidos en esta negociación con Irán para controlar el enriquecimiento de uranio y evitar que Irán, pues alegadamente, tenga armas nucleares. Estados Unidos se salió en el 2018, un decreto de Donald Trump dijo que se canceló todo lo que había logrado Obama y que Irán no estaba cumpliendo, y desde entonces pues Irán ha empezado a enriquecer uranio desproporcionalmente y ha seguido con su plan de armas nucleares. Ahora Irán dice que podría frenar esto si le quitan todas las sanciones. Es decir, si Europa y Estados Unidos le quitan todas las sanciones, entonces ellos abrirían nuevamente a inspección, ¿no?, sus centrales, sus áreas de centrífuga, todo lo que están utilizando. Bueno, ¿quiere usted creer eso? Bueno, el plan ha seguido. Hemos visto nuevas instalaciones subterráneas allá en Irán. Se instalaron hace una semana y media nuevas centrífugas aún más modernas. ¿A quién se las compraron? ¿Para quién va a ser? A los rusos. Para que usted vea cómo es esto, unos y otros hacen sus alianzas. Esto es interesante por debajo. Otra cosa que es importante, que quiero decir antes de entrar con mi directo amigo, el ingeniero Orlando Pla, hay una situación que es importante que no quiero que se nos vaya a pasar, ya que ya vamos a tener un momento vía telefónica hablando. Y tiene que ver, obviamente, con esta situación del ambiente. Una vez más, yo siempre voy a estar trayendo aquí a discusión la situación ambiental, ¿no?, la contaminación y el cambio climático. Ayer, precisamente, empezando en voz alta, ayer jueves 8, estuve indicando sobre los reportes y los informes que estaban surgiendo sobre el plástico y los microplásticos, algo que se ha seguido repitiendo en los últimos años. Es un tema de impacto dentro de la comunidad ambiental, pero la situación es tan y tan grave que habíamos mencionado que sobre el 78% de los animales marinos, todos están afectados por plásticos. Es decir, todos están consumiendo plástico o tienen plástico en su sistema, lo que definitivamente lleva o impulsa aún más la muerte de los océanos, de la que tantas veces hemos hablado. O sea, esto es importante recalcarlo, esto es importante que estemos pendientes. Y usted dice, ¿qué yo puedo hacer? Bueno, pues mire, no compre más botellas desechables, recicle, trate de reciclar, compre cosas que se puedan reciclar, no tire basura en la playa. Todo lo que usted tira acá sabe que termina en el mar,
Todo lo que la gente tira en los ríos termina en el mar. Hemos hablado, por ejemplo, de la contaminación del río Mississippi en el Golfo de México, como hay cientos y cientos de millas que están devastadas del fondo marino donde no hay vida. Que no hay vida, ¿por qué? Bueno, por la contaminación. ¿Por qué? Porque, como hemos señalado tantas veces, las aguas están contaminadas ¿con qué? Con todo tipo de químicos. Abonos, plaguicidas, herbicidas, dermaticidas, todo eso que viene de la agricultura de los Estados Unidos y todas las plantas de procesamiento que hay a través de todo el río Mississippi. Y de la misma forma y manera hay muchos otros ríos que obviamente lo que tiran es veneno para ir para afuera. Por eso cuando empecé aquí hablando de las aguas contaminadas en Cabo Rojo y de los beach bombs en Puerto Rico, todas esas aguas que bajan por esos ríos, obviamente llevan de todo. ¿Llevan qué? Bueno, llevan todas las cargas de aguas negras que tiran por ahí las letrinas, los pozos sépticos y tantas cosas más. Y se supone que eso esté prohibido y que Recursos Naturales examine eso. ¿Usted cree que hay un inspector de Recursos Naturales revisando eso por las montañas de Puerto Rico? ¿De verdad usted cree eso? Cuando definitivamente no hay ni siquiera rangers para poder manejar la situación de los bosques nacionales. Recuerde que el bosque Yunque está bajo control federal. Son los otros bosques los que están bajo nuestro control y hay problemas. Y que hay unas reservas también que son de Fishing and Wildlife del Departamento de Interior, como las que hay en Cabo Rojo, ¿no? Que esas están bajo control federal. Pero el resto está bajo control de recursos naturales. Así que vamos a despertar durmientes. Vamos a una breve pausa. Cuando regrese, vamos a hablar con el ingeniero Orlando Pla de muchos de estos asuntos aún más impactantes, lo que está pasando en el mundo, para extender el diálogo. Así que deben 30 segundos en lo que tomo un poco de agua y traemos al ingeniero Pla aquí en un momento. Manténganse que no me voy. Agua. ¿Tendrá microplástico? No sé, no voy a arriesgar. Y bien, mis amigos, ya estamos de regreso. Acá nuestra productora, creo que ya debe tener en línea al ingeniero Orlando Pla. Vamos a ver si lo podemos conectar. Recuérdense que hoy tuvimos problemas y mucho trabajo para poder poner esta transmisión. Fíjense que estamos nuevamente en vertical, no en horizontal. ¿Por qué? Porque por alguna razón no quería transmitir en vertical. Por alguna razón el teléfono tampoco lo quería coger. Por alguna razón, qué sé yo lo que íbamos nosotros a poder hacer. Pero bueno, por ahí vamos. Buenas noches, Orlando. Buenas noches, un placer estar otra vez contigo en la otra realidad. Gracias, Orlando, por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Estás completo? Estoy completo, pero todavía con la cabeza un poquito mareada. Ay, señor. Óyeme, Facebook te sigue castigando, al igual que a mí. Sí, Facebook me suspendió por 7 días, pero yo apelé. Ellos me suspendieron simplemente por decir que a los americanos, a los gringos, les gusta el hot dog con ketchup. Y como hay escasez de ketchup, pues deben estar histéricos, así que por esa tontería me suspendieron por 7 días. Anda el cara. Bueno, yo espero que no hayas dicho Heinz. Recuerda que el ketchup Heinz es impulsado por los sionistas en los Estados Unidos. Inclusive hay que pagarle a los sionistas en Estados Unidos por tener la marca Heinz únicamente. Pero bueno, esa es otra historia. Un día esto le contaremos a la gente para que vean más allá los durmientes. Bueno, Orlando, vamos a hablar de algunos asuntos de lo que está pasando en el mundo. Yo he estado aquí expresando mi preocupación por la cuestión del Donbass, por lo que está pasando en el mar meridional, que son obviamente los tambores y los rumores de guerra que están ahí, que no son falsas banderas, que es un peligro potencial, que no podemos creer que no, a todo se arregla dándose un palo de vodka y tomándose que yo una cerveza fría. O sea, nada de eso se arregla así. Vamos a empezar con la cuestión del avión que fue obviamente detectado cerca de la costa de China, aparentemente un avión de espionaje electrónico. ¿Qué hay con esa noticia, Orlando? Mira, sí salió una noticia hablando de un avión tipo RC-135 Combat Center que voló por la costa sur de Taiwán y se aproximó a 25.33 millas de la orilla de la playa de la ciudad de Dongxiang en China. Este avión aparentemente no fue detectado por ninguno de los radares de China. El rumor es que fueron los rusos los que le informaron a China que tenían un intruso en su espacio aéreo. Okay. Este avión está diseñado específicamente para poder detectar los radares enemigos y la información de sus redes de comunicación para defenderse. Ok. ¿Y qué ha hecho China con esto? ¿Ha habido alguna reacción o los chinos
simplemente se han quejado. Hasta ahora, cuando esto ocurrió en marzo 22, los chinos no han dicho absolutamente nada. Ok, en otras ocasiones tú sabes que han sido bien reactivos cuando los aviones americanos pues están cerca de las islas artificiales en el mar meridional, inmediatamente pues mandan alertas y avisos de que abandonen la zona. Y pues qué curioso, o sea, cuando están aún más cerca de su territorio nacional, pues parece que la reacción fue más lenta o meramente dejaron que el avión viera lo que querían que vieran. Probablemente lo dejaron tranquilo en lo que ese avión pues hacía lo que tenía que hacer. Bueno, y por otro lado, ya que estamos hablando de China y expandiendo esto hacia la región de Taiwán, ¿no? China aparentemente ha aumentado la cantidad de maniobras en las aguas cercanas a la isla de Taiwán. Parece que esto va a ser una cosa de todos los días, donde va a mantener pues una fuerza naval considerable en esa zona, al igual que la que tiene en el mar meridional. ¿Qué ocurre con este tipo de maniobras y con las amenazas que puedan haber potenciales en el lugar? Bueno, China en este momento está mostrando su poderío. Yo verdaderamente no sé si es que están tratando de probar cómo va a reaccionar el nuevo presidente de Estados Unidos, Biden, ante las maniobras militares que está haciendo China. Pero las maniobras militares están enfocadas para enseñar a Estados Unidos de que ellos tienen control absoluto de todo el espacio aéreo y todo el mar que rodea a la isla de Taiwán. Okay. Pero por otra parte, Taiwán acaba el día de hoy de amenazar a China de que va a derribar cualquier tipo de dron que se acerque a su espacio aéreo, incluyendo las islas en el South China Sea que reclama a Taiwán como de su propiedad. Ok, quiere decir que Taiwán entonces no va a permitir la vigilancia de drones chinos, pero no así los aviones, no ha amenazado a los aviones ni las embarcaciones de China. No ha amenazado ni las embarcaciones ni los aviones de China, exclusivamente los drones que están patrullando en estos momentos. Wow, o sea que, como hemos dicho, la cosa se sigue inflamando allí, se sigue calentando y cada momento pues nos llegan más informaciones de que definitivamente se están tanteando. Vamos a ver quién tumba el palito. Y tenemos que añadir a esto de que un grupo de ataque, lo que se llama el Strike Group, sí. Un grupo de ataque de China, pasó durante estos días frente a la costa de Okinawa, en un mensaje claro al gobierno de Japón y a Casablanca de que ellos están ahí, de que sí. Ellos tienen también un portaaviones rodeado de fragatas de guerra y que ellos pueden cruzar los mares por donde les dé la gana. Bueno, y como mencioné al principio de este programa hoy, el Teodoro Roosevelt regresó al mar meridional, así que las fuerzas de combate de un lugar y del otro están en la región. O sea que... Sí, en estos momentos los chinos están teniendo no solamente maniobras alrededor de Taiwán, sino también maniobras en el South China Sea, amenazando, como tú sabes, sí. a Filipinas. Y Filipinas está reportando que en uno de sus arrecifes, donde yo mencioné la semana pasada que habían barcos barcos pesqueros anclados. Sí, la milicia china. Sí, Filipinas está reportando de que están empezando algún tipo de construcción de una facilidad allí. Así que veremos en qué para todo esto. Lo que sí sabemos es que a nivel de las Naciones Unidas, sí. Todavía no se ha emitido un comunicado de que haya un conflicto inminente en el South China Sea, sino que la ONU se ha referido siempre a un posible conflicto dentro de la zona de Donbass, y ahora se une el país de Mozambique, donde están alertando de que posiblemente 1 millón de ciudadanos de Mozambique tengan que abandonar el país cruzando las fronteras a sus países que los rodean, porque el Estado Islámico está cogiendo el control de Mozambique y nadie en el mundo está haciendo absolutamente nada. El mundo es una locura, Orlando. Definitivamente aquí tenemos un mare magnum de cosas que nos tienen bien. Te digo nuevamente, aquí en Puerto Rico, y lo dije hace un rato y tú lo sabes muy bien, los medios de noticias lo que gastan es 1 minuto en hablar de asuntos internacionales, si los mencionan en televisión. El periódico una que otra cosa de cuando en vez, de vez en cuando. La radio pues es casi inexistente que se hable de esto. Y la gente pues sigue pensando, ¿no? Los que tal vez no son
como diríamos nosotros, cibernautas, y están buscando noticias en las redes, más allá de los rumores y de las noticias estas amarillistas que aparecen también en las redes. La realidad es que la mayor parte de la gente aquí está totalmente enajenada de lo que está pasando en el mundo y cómo pues esta sombra oscura pues nos está cubriendo a todos y son malas noticias para la supervivencia humana en plena época de cambio climático y de procesos que se están dando en el planeta, hermano. Eso es así. Y para añadir lo que está pasando en esa zona de Asia, pues tenemos que hablar de Corea del Norte, donde las últimas fotografías satelitales indican de que Kim Jong-un se prepara para hacer otra prueba de un misil intercontinental lanzado de su 21 submarino. Sí, el único submarino que lo tira, solo tiene uno. Y ahí tenemos varios videos de las pruebas que ha hecho. Óyeme. Sí, según las fotografías tomadas del astillero del pueblo de la ciudad de Sinpo, sí, ese lanzamiento de este misil por este submarino debe ocurrir en las próximas semanas. Wow. Óyeme, hablando de Corea, precisamente ha surgido una noticia, creo que es interesante, para los que les gusta saber sobre la aviación y, lógicamente, relacionada con la cuestión militar, de que Corea del Sur acaba de fabricar su primer avión, es decir, el primer avión de combate de Corea del Sur que ahora va a entrar en acción. ¿Qué hay sobre eso en particular? Sí, Corea del Sur acaba de anunciarle al mundo de que por fin tiene su primer avión de combate doméstico, nominado de nombre KF-21, que se va a especializar en combate aire a aire y aire a tierra. Para tratar de describirlo, digamos que es un F-35, okay, como el de Estados Unidos, pero con dos motores en vez de uno. Y su cargamento bélico, o sea, los proyectiles, pues no son internos, son externos. Yo podría decir que es un matrimonio entre el F-15 y el F-35. O sea, que esto es un avión polivalente de quinta generación, cazabombardero. Sí, lo han clasificado de 4.5, de generación 4.5, debido a que los misiles todavía están afuera, en las alas, y no están ocultos dentro del fuselaje. Dentro del fuselaje. Tenemos que decir que esto es un golpe, ¿verdad?, a la industria de Estados Unidos que produce estos tipos de aviones de combate, porque van a perder ese cliente que Corea del Sur espera tener su flota lista de combate de estos aviones preparados para el año 2028. Bueno, y antes de entrar en la cuestión de Ucrania, quiero hablar algo contigo, lo que está pasando allí, que se sigue calentando. Y tú y yo hace años que llevábamos, ¿no?, de que ocurrió esto, empezó a calentarse en el 2013 y luego en el 2014. Estoy dándole seguimiento a todas estas operaciones que se dieron en ese lugar. Importante señalar otro asunto que es otro frente de los que posiblemente puedan pelearse si surgiese, ¿no?, una tercera guerra mundial, un conflicto de gran magnitud, que ojalá jamás vuelva a ocurrir, porque con los armamentos que hay hoy en día, la primera, la segunda y todas las guerras anteriores van a parecer de juguete. Ninguna de las guerras anteriores a la próxima gran guerra van a sumar la cantidad de destrucción y de decesos que podrían ocurrir en el planeta, por no decir la desaparición de nuestra especie. Pero bueno, uno nunca sabe los locos que están a cargo de esto y qué decisiones dramáticas pueden ocurrir. En el Ártico, Orlando, la noticia que tenemos, los informes y reportes que se están dando, es de que los rusos siguen fabricando, obviamente, bases en el círculo ártico, en la región que ellos quieren controlar más adelante, debido al descongelamiento que está ocurriendo en el Polo Norte. Los rusos quieren tener posiciones, obviamente, estratégicas y de ventaja para, en el caso de que pudieran ellos explotar los recursos de esa región, pues tener ya control naval aéreo de esa zona. ¿Qué hay sobre ese asunto en particular? Pues naturalmente Rusia, con respecto al círculo ártico, va en una ruta muy exitosa para convertirse en la potencia militar de esa región del mundo, porque como tú sabes, en el norte de Canadá y en el norte de Alaska y en el norte de Groenlandia prácticamente no hay ninguna base militar. Los rusos están ahora mismo construyendo 7 bases nuevas en el círculo ártico. 3 de ellas van a controlar el estrecho de Bering, y las otras 4 van a controlar el espacio aéreo hasta llegar hasta el Polo Norte. Y hay una cierta preocupación con una de ellas, que es la que está más cerca de Finlandia, porque de la manera que
se está construyendo, según las fotos satelitales, va a ser un arsenal para armas atómicas donde los americanos están indicando de que ahí es que se van a guardar los nuevos torpedos nucleares Poseidón que tiene que tiene Rusia. Tú mencionaste hace muchos meses atrás sobre este torpedo Poseidón que está diseñado para ser lanzado, ir a gran velocidad, detonar antes de llegar a la orilla del país enemigo y formar una especie de tsunami con agua radioactiva para bañar toda la costa. No, de hecho, terrible, y ese es el torpedo con mayor alcance jamás construido. Tiene casi, creo que son 1.100 o 1.200 millas de alcance, así que puede ser disparado a gran distancia. Oye, Orlando, y específicamente Estados Unidos, lo que tiene allá como controla este estrecho de Bering son las bases que tiene de rastreo precisamente allá en Alaska y en Groenlandia, que todavía tiene una instalación. Fuera de eso, pues creo que el intento es tratar de utilizar, ¿no?, su alianza con Noruega, inclusive con Finlandia y otros países para tratar de tener, ¿no?, posicionamiento militar para tratar de contrarrestar esa expansión rusa. Sí, pero para mí eso va a ser bien difícil, porque prácticamente van a empezar en cero, porque las estaciones que tienen en estos momentos son mayormente de radar. Sí, son de rastreo. Y no son instalaciones como las que está haciendo Rusia, que son instalaciones para poder tener parte de su ejército destacado en el círculo ártico. Bueno, y el otro frente que tienen los rusos también es en Ucrania. Hemos hablado de la cuestión de Donbass. Obviamente tenemos problemas en el Báltico, problemas en el Mar Negro. Todas estas regiones están siendo pues militarizadas. La OTAN quiere tener representación ahí. Y en estos días pues ha surgido una petición de Estados Unidos a Turquía. ¿Qué es lo que hay con esta situación, Orlando? Pues mira, en estos momentos, debido a lo que está sucediendo en Ucrania, Estados Unidos está pidiendo permiso para que el US Ticonderoga y el USS Monterrey puedan llegar al Mar Negro para localizarse frente de las costas de Ucrania. Ahora, tenemos que entender, yo tengo que ir antes del 2014, tenemos que entender que la gente de Ucrania son rusos. Sí, lo son. Ese es un conflicto bien diferente a los otros países que fueron invadidos por Rusia durante la Segunda Guerra Mundial y fueron convertidos en satélites. O sea, Rumanía, Checoslovaquia, Polonia, esos países, Armenia, etcétera. Así que estamos hablando de que en Donbass los que están batallando son rusos contra rusos. Y que ese conflicto nace debido a que esa región no estuvo de acuerdo con los gobiernos tiranos y llenos de corrupción que inicialmente gobernaron sobre Ucrania. Si Ucrania no hubiera tenido esos políticos al principio y esa corrupción gubernamental cuando se convirtió en independiente, tal vez esta guerra que estamos viendo hoy día no estaría ocurriendo. Yo creo que eso fue, como diría, un detonante y que ha aprovechado muy bien la Federación Rusa, ¿no? Primero porque son descendientes de rusos, segundo hablan la lengua, tercero cuando en un momento dado ocurrió no únicamente ese largo periodo de corrupción y de presidentes inestables que ha tenido Ucrania, sino que también hay que añadirle la petición de implementar, ¿no?, o de conectarse o de unirse a la OTAN, pues también se ha visto como una amenaza para todos estos grupos que viven, ¿no?, en esa región este de Ucrania y sureste de Ucrania, que es Crimea y obviamente Donbass. Y hay que ver entonces, ¿no?, las raíces étnicas y todas las relaciones, como te he dicho, históricas. Yo estaba hablando aquí, por ejemplo, de cómo Stalin, pues, desde la época de Stalin, las migraciones hacia Crimea, hacia Donbass y Ucrania fueron masivas de rusos que eran enviados precisamente a esa región para asegurar esas regiones. O sea que esto tiene un trasfondo histórico bien interesante, pero ahora estamos en la actualidad. Ahora hay una lucha geopolítica, una lucha económica, está el gasoducto, obviamente, Stream 2, que también empuja toda esta situación, y hay muchos otros intereses y juegos de poder, si esto puede llamarse juego de tronos, que definitivamente todas estas potencias quieren salir, obviamente, y prevalecer, tomar la mejor ventaja de esto, Orlando. Sí, pero no podemos limitarnos a decir que es un gasoducto en sí,
pues cuando tú miras el mapa de gasoductos y lees sobre Ucrania, ves que Ucrania tiene la red de gasoductos más compleja en esa parte del mundo. O sea, no estamos hablando de un tubito, estamos hablando de un montón de tubitos que pasan a través de Ucrania. No, y eso es lo que quiere precisamente Rusia es tener esto aparte con Alemania, que fue como se acordó, tener este gasoducto submarino gigantesco para entonces sacar de la ecuación a Ucrania y que ya Ucrania pues no esté ganando de lo que le cobra a los rusos por tirar el gas por ahí. Eso es así. Ahora mismo el presidente de Ucrania, ¿verdad? El nuevo presidente de Ucrania, de todos los que ha tenido. Un muchacho joven. El señor Volodymyr Zelensky. Está pidiendo a la NATO de emergencia de que lo haga miembro de la NATO. Así es. Y está indicando él de que esta es la única manera de impedir la guerra. Yo personalmente no creo que no se va a impedir ninguna guerra, claro que no, haciéndose miembro de la NATO, porque Donbass, los rebeldes en Donbass, porque Ucrania se convierta en parte de la NATO, no van a dejar de pelear. No, esa gente va a seguir peleando. Y esto es lo que va a traer, y lo de la NATO o la OTAN, que es lo mismo, lo que va a traer obviamente es que los rusos incrementen su presencia en la zona, refuercen más a estas fuerzas rebeldes, o inclusive que pueda haber un enfrentamiento militar más adelante con el ejército de Ucrania, y si fuese con el ejército de Ucrania, pues entonces estaría la OTAN en la guerra, en la ecuación. Como tú sabes, desde el año 2014, ¿verdad? Después del año 2014, Rusia todos los años, para los meses de marzo y abril, ha conducido estos ejercicios militares precisamente para prepararse para un conflicto militar en esa reunión. Después que termina los meses de marzo y abril, pues sí, ellos se mudan para la frontera con Polonia para llevar sus ejercicios masivos en la frontera de ese país. La pregunta es si esta vez va a haber un conflicto verdadero en la región de Donbass, porque el presidente Putin, aunque ha dicho de que él no va a intervenir, también ha dicho de que se van a mantener vigilantes y que van a entrar para proteger a sus ciudadanos rusos. Y como tú sabes, muchos de los que están peleando allí son ciudadanos rusos que han cruzado la frontera para ayudar a los civiles de Donbass. Sí, a los rebeldes. Esto se complica, como hemos dicho, eso es lo que hay, es un crucigrama bien difícil realmente ver cómo se va a solucionar. No aparece, como dije hace un rato, una opción diplomática, los canales están cerrados entre Kiev y Moscú, Washington y Moscú tienen muy malas relaciones, por no hablar de las que tienen con China, así que si no hay diálogo, hay problemas. Así que, Orlando, aquí la pregunta, obviamente de rigor, y ya nos tenemos que ir, es ¿qué va a hacer el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, donde está Estados Unidos, donde está Rusia, donde está China, y los otros que quedan son aliados de Estados Unidos, que son miembros de la OTAN, Francia, Alemania y Gran Bretaña? O sea que ni siquiera ese comité va a poder trabajar con una situación de guerra, porque la guerra sería entre ellos. Eso es así. Lo que pasa es que es bien difícil uno poder batallar cuando uno está en la frontera con Rusia, y Rusia puede cruzar la frontera con decenas y decenas de batallones de tanques. O sea, sí, es un conflicto que naturalmente no pinta muy bien para Estados Unidos. No, yo creo que es difícil, y pelear la guerra, aunque esa guerra sería la OTAN y Estados Unidos, ¿no? Sus aliados, y la guerra con China sería obviamente Estados Unidos y sus aliados en aquella región. Aún así estamos peleando, o se pelearía con dos potencias nucleares y con dos potencias con grandes ejércitos. Bueno, Orlando, se nos acabó el tiempo, hermano. Gracias como siempre por tu aportación, tu colaboración y por estos temas que no se discuten, como he dicho yo, ni en la radio, ni en la televisión, ni aquí en Puerto Rico. Esto pasa por debajo del radar. El insularismo mediático de la isla no considera estas cosas importantes. Importantes son los chismes, los chanchullos y los traqueteos de políticos. Ese es el deporte nacional. Gracias, Orlando. Un placer estar otra vez otro viernes contigo en tu programa. Me saludas a todos los que te ven y los que te oyen. Seguro que sí, un placer. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias a ustedes por estar conmigo acá. Recuerden que en nuestra página
está la plataforma de nuestra conferencia. La conferencia que va a estar solamente unos días más, que es la de No Estamos Solos, ya que próximamente, el mes de mayo, traemos una nueva conferencia bien impactante. Así que lo que vamos a hacer es simplemente vamos a dejar unos días más en la plataforma No Estamos Solos y otras conferencias que tenemos ahí, que hemos desglosado allá para que usted pueda tener acceso a información vital, interesante, profunda, para ver lo que está pasando y el porqué del porqué, lo que ocurre en el mundo. Recuerda que la plataforma en mi página, Andrew Álvarez Chardón, página oficial, es andrewalvarez.movie.com. Y recuerda que movie es M-U-V-I. andrewalvarez.movie.com. Ahí vas a poder ver las conferencias que tenemos y la nueva conferencia que viene próximamente nos va a poner a pensar más allá de lo aparente, siempre intensificando los asuntos, los temas, para que nuestras neuronas mastiquen y encuentren otras fronteras de conocimiento. Gracias a mi productora Denise Bay por haber estado conmigo una vez más aquí en esta labor artesanal que hacemos. Hoy no quería cooperar el teléfono, no quería cooperar Facebook, todavía me tiene eliminado en mi página personal, así que ¿qué puedo hacer yo? ¿No podemos pelear contra los imperios? Sí, podemos hacer la gestión siempre. Los imperios de comunicación, pues ya usted entiende. El hombre más rico del mundo, ¿dónde está en Internet? Es los segundo y tercer hombres más ricos del mundo, también. Así que, ¿qué podemos hacer? Acá nosotros los silvestres. Gracias, mis amigos, y te lo dejo una vez más. Te lo digo por aquí. Sayonara y buenas noches, buen fin de semana. Protégete que el coronavirus anda suelto y loco por la calle. Hasta la próxima. Se me cuidan.